¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias RCN. Aquí están las historias, noticias, crónicas e investigaciones que tenemos preparados para ustedes en esta emisión. Otra vez, el Cauca fue escenario del terrorismo de alias Iván Mordisco. Un carro bomba dejó 2 personas muertas. También hay varios heridos, entre ellos una niña. Con una calle de honor fue despedido Jaime Esteban Moreno, el joven de 20 años que fue asesinado en una calle de Bogotá. Un crimen que ha dejado a una familia destrozada. El abogado hizo un fuerte llamado a las autoridades. Ya les contamos cuál fue el mensaje. Alias El Viejo sería la ficha definitiva que permitiría llegar al fondo del proceso por el asesinato de Miguel Uribe. Esta noche revelamos información clave de cuál habría sido su papel en el magnicidio y cómo fue su captura. Y hoy no se pierdan Fuego y Lodo, un completo especial periodístico sobre la toma del Palacio de Justicia. 40 años han pasado, pero los colombianos no olvidamos, y recordar también es hacer justicia. Bienvenidos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche, fin de semana. Este festivo cierra con otro atentado macabro en Colombia. La explosión de un carrobomba en Suárez, Cauca, deja 2 personas muertas. Además, hay 3 heridos. Rosy, esto es absolutamente grave, y más cuando decimos que uno de los heridos es una niña que estaba con su mamá. El responsable sería alias Marlon, bajo órdenes de Iván Mordisco. Y hay una recompensa y han anunciado medidas. Carlos Andrés, detalles, por favor. Rosy y Paola, televidentes, las saludo desde la sede de la tercera división del Ejército Nacional aquí en Popayán. En estos momentos el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, entrega declaraciones sobre lo que pasó esta madrugada en Suárez. Escuchemos un poco. Con los familiares de las víctimas, que ya mencioné que son 3, dentro de ellos un niño, y obviamente con el gobierno local y departamental estaremos atentos a atender a esas víctimas y obviamente darle su correspondiente protección. Esto ocurre en estos momentos aquí en la sede de la tercera división del Ejército, pero vamos a tener detalles de lo que ocurrió esa madrugada de horror en Suárez. Así registraron los habitantes de Suárez, Cauca, la explosión de un carro bomba cerca de la estación de policía. Un ataque atribuido a alias Marlon, de la estructura de Iván Mordisco, de las disidencias de las FARC. El saldo confirmado es de 2 personas muertas. Las víctimas, que aún no han sido identificadas, serían huéspedes de un hotel cercano al punto de la detonación. Tenemos 2 fallecidos que no tenemos identificación de ellos. Se registran como NN, pero que perdieron la vida durante la explosión de este carro bomba. El atentado dejó al menos 3 heridos, una niña de 6 años, un policía que fue remitido de urgencias a la Fundación Valle de Lili en Cali, además una mujer de 29 años. La explosión del vehículo ingresado por los terroristas en una calle residencial a 3 cuadras de la estación desbordó la capacidad del municipio. Hacemos un llamado al gobierno departamental y nacional para que nos acompañe, porque como municipio ya no tenemos cómo dar respuestas a tantas necesidades. El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables de este cobarde ataque terrorista. Este Halloween se vio empañado en Bogotá por el brutal asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno. Paula, para quienes regresan a sus casas después de este puente, hagamos un resumen completo de lo que ocurrió y cómo va el caso en materia judicial. Así es, Paola. Mire, el caso de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, asesinado en una brutal agresión el pasado 31 de octubre, sigue su curso en la justicia. Hasta ahora, uno de sus 2 atacantes, Juan Carlos Suárez, fue capturado, mientras las 2 mujeres que lo acompañaban fueron dejadas en libertad. Las autoridades buscan un cuarto implicado, aún no identificado, y la familia pide que se ofrezca una recompensa para dar con su paradero. La audiencia de imputación de cargos será este miércoles, mientras familiares y amigos exigen que Jaime no tenga impunidad en este que ha sido un crimen que ha conmocionado a todo el país. En la madrugada del 31 de octubre, una agresión brutal quedó registrada en cámaras de seguridad. 2 hombres acompañados de 2 mujeres atacaron violentamente a un joven en plena vía pública. Ese joven era Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes de apenas 20 años.
Los investigadores de la Fiscalía de la Unidad de Vida avanzan en el análisis del material probatorio que podría esclarecer este crimen. En las imágenes se ve cómo Juan Carlos Suárez Ortiz, uno de los agresores capturado, golpea a Jaime Esteban mientras otra mujer lo incita. Luego, un hombre vestido de negro, aún no identificado, también ataca a Jaime Esteban. Y ya en el suelo le empiezan a dar patadas en la cara y en el cuerpo, mientras la chica de disfraz azul los motivaba a seguir golpeándolo. Decía que le pegaran a él. La chica de disfraz negro solo observaba. Pasados unos 30 segundos, ellos paran de golpear a mi amigo Jaime y se devuelven rápidamente hacia el Oxxo. Inconsciente, Jaime fue subido a una patrulla y trasladado a un centro médico donde lamentablemente falleció. No existe ninguna justificación para cegarle la vida a un ser humano, que eso quede absolutamente claro. A Juan Carlos Suárez le fue legalizada la captura. Las dos mujeres que lo acompañaban quedaron en libertad, mientras la familia pide que el capturado revele quién es el cuarto implicado de quien se desconoce su identidad y sigue prófugo. Su abogado pidió a las autoridades una recompensa para dar con su paradero. Solicitar el apoyo directo del alcalde Carlos Fernando Galán, de su secretario de Seguridad, de activar unos protocolos administrativos propios de la administración distrital. ¿En qué sentido? En ofrecer alguna estrategia de retribución, de recompensa. Pero mientras avanza el proceso judicial, familiares y amigos despiden a un joven brillante, disciplinado y de corazón noble. Entre lágrimas y aplausos, cientos de personas acompañaron su último adiós. Nos quitan un angelito a la universidad, a mis papás, a mí, a mi familia, a este país, porque este país necesita gente tan bonita como era mi hermano. Era una de las personas más nobles que tuve el privilegio de conocer. Sí, Jaime era la persona a la que no necesitaba decir mucho para marcarte. La audiencia de imputación de cargos contra el detenido será este miércoles. Mientras tanto, la familia de Jaime Esteban insiste, la justicia no puede quedarse a medias. Yo espero que podamos dar con toda la justicia que se merece. Hoy su familia y amigos lo despiden recordando su esencia, un joven talentoso, de alma generosa y carácter tranquilo, incapaz de hacer daño. Su historia deja una lección que debería sacudirnos como sociedad. Ninguna razón, por pequeña o grande que sea, puede justificar la pérdida de una vida. Mucha fuerza para su familia. 7 de la noche, 7 minutos. Hacemos un cambio de tema porque el ELN y su cinismo parece no tener límites. Se los digo por una carta que publicaron hoy en la que hablan de los agentes del CTI y de la DIJÍN que tienen secuestrados. Esa carta, por supuesto, que no la vamos a publicar porque ellos no tienen voz en este noticiero, pero los que siempre tendrán un espacio son los familiares de los secuestrados y a ellos les abrimos los micrófonos. Soy una madre que todos los días espero ver en las noticias que ya me van a entregar a mi hijo. Es el llanto de una madre desesperada por el secuestro de su hijo. Frankie Sley Hoyos está junto a Jordín Fabián Pérez, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López Estrada en poder del ELN desde hace más de 5 meses. No es justo que nosotros estemos sufriendo por la ausencia de mi hijo, sus hijos, su esposa y sus hermanos, porque es muy duro no saber cuándo lo van a liberar. ¿Y cómo no preocuparse si el ELN en un reciente comunicado justificó sus secuestros y barbaries como el juicio revolucionario al que estos 4 colombianos serían sometidos? La zozobra, la angustia. Jesús Antonio es un excelente padre, es un excelente hijo y pues uno se queda corto de palabras describiéndolo a él. Anuncio cínico que llega luego de estas declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Porque qué revolucionario tiene asesinar, extorsionar, colocar atentados terroristas, llevar tanto dolor a los hijos, a las hijas de estos miembros de nuestras instituciones que están secuestrados. No tiene nada de revolucionario.
Tienen mucho miedo, impotencia, pero siguen con la esperanza y la fe intactas en un hipotético regreso que depende de un grupo armado indolente y un gobierno que, según las mismas familias, los tienen en el olvido. Alias el Viejo sería una de las fichas cruciales para entender y llegar al fondo de uno de los casos más importantes de los últimos años en Colombia, el magnicidio de Miguel Uribe. Esta noche, Oscar Ramírez nos revela detalles de cómo las autoridades llegaron a él. Su hijastro fue pieza clave para poder dar con su paradero. Tenemos documentos en primicia de lo que encontraron en su escondite. Con la captura de 9 personas relacionadas con el magnicidio de Miguel Uribe, la de Simeón Pérez Marroquín, conocido como El Viejo, se convierte en una ficha clave del rompecabezas judicial, pues sería el hombre que tendría contacto directo entre los que ordenaron el crimen y quienes lo ejecutaron. Noticias RCN conoció una de las pistas clave que las autoridades aprovecharon para dar con el paradero de este hombre, quien tendría estrechos vínculos con la segunda Marquetalia. Es más, fue a quien Caterina Andrea Martínez buscó para que la escondiera en el Caquetá. Usted, señor Simeón, coordina la huida de Caterina Andrea Martínez el día 14 de junio de 2025 hacia el departamento de Caquetá, zona rural del municipio de Belén de los Andaquíes, vereda Los Ángeles, zona de injerencia criminal Delgado Residual Segunda Marquetalia. La prueba en mención es de un joven que estaría recluido en un centro de detención para menores. En este documento quedó consignada la denuncia de un anónimo que relató cómo el menor mencionó en el centro de reclusión que su padrastro era alias El Viejo y que había sido parte del ataque en contra de Miguel Uribe. Manifiesta que por intermedio de un familiar que se encuentra internado en el Centro de Atención Especializada El Redentor del ICBF, tuvo conocimiento de un muchacho también interno en dicho centro, a quien le falta una pierna y se llama, el cual estaría allí interno por un homicidio que cometió en Soacha, Cundinamarca. Además, que la mamá de este muchacho se llama y tendría relación con una olla de microtráfico del centro de la ciudad, que esta señora convive con un señor que sería el padrastro de el cual es muy peligroso y, según escuchó de su familiar, este podría estar involucrado en el atentado al senador. La fiscalía pudo corroborar esta información y, uniéndola con otros testimonios del joven sicario que ejecutó el asesinato de Harold Barragán y de Caterine Martínez, pudo establecer los movimientos del Viejo, a quien también llamaban Sebastián, y concluir que se escondía en Puerto Lleras Meta. Integró de manera voluntaria esta organización criminal, dentro de la cual tenía el rol de cabecilla de estructura, coordinador de las actividades delictivas, entrega de armas y municiones para la comisión de homicidios selectivos. La Policía Nacional pudo establecer que El Viejo estuvo físicamente presente en un evento de campaña de Miguel Uribe Turbay semanas antes del atentado, asistiendo incluso a sus manifestaciones políticas, como la del día 30 de marzo en la localidad de Bosa, fecha en la cual usted estuvo en la zona a la misma hora de la reunión, y reunión que fue documentada fotográficamente. Esta es la reseña que conoció Noticias RCN de Pérez Marroquín, así como el del arma de fuego calibre 22, la bolsa con manuscritos y documentos, los 5 teléfonos móviles, las 2 tarjetas SIM card y la motocicleta Pulsar 250, así como el rifle calibre 22 que fueron hallados en el lugar donde se escondía. Y en el Valle del Cauca, una lancha con 14 pasajeros a bordo que iba por el lago Calima se volcó. Una persona murió, 12 de los pasajeros fueron rescatados durante la emergencia, mientras que hay otro que está desaparecido. Los organismos de socorro retomarán mañana las labores de búsqueda. Siete de la noche, 13 minutos. Comenzamos el repaso por el mundo en Afganistán, donde aumentó a 27 el número de víctimas mortales por el terremoto de 6.3 que sacudió el norte del país. Unas 733 personas resultaron heridas. En entrevista con el programa 60 Minutos de la cadena CBS, el presidente Donald Trump dijo que los días de Nicolás Maduro al frente de Venezuela están contados. El mandatario estadounidense también prefirió abstenerse de confirmar o negar si adelantará un eventual ataque terrestre en suelo venezolano. ¿Están contados los días de Maduro como presidente? Yo diría que sí. Creo que sí.
Y este tema de posibles ataques terrestres en Venezuela, ¿eso es cierto? No estaría dispuesto a decir que haría eso, porque no hablo con un reportero sobre si voy o no voy a atacar. Eres una reportera maravillosa, tienes mucho talento, pero no te voy a decir lo que voy a hacer con Venezuela, si lo voy a hacer o si no. Y la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de ONG, hizo hoy una grave denuncia. Señalaron que guerrilleros colombianos estarían combatiendo junto al ejército ruso en Ucrania. Pidieron una investigación a fondo sobre la participación de estas personas que, según ellos, regresarían a Colombia después de haber sido entrenados. Creo que es importante que se investigue la participación de la guerrilla colombiana en el conflicto. Y estoy diciendo cada palabra intencionalmente. La guerrilla colombiana se ha sumado a las fuerzas del mal por vía de Maduro, por vía de Castro, eso hay que investigarlo, enviando combatientes ahí también para que se entrenen en la guerra moderna y después regresen a Colombia. Bueno, y con esta información llega el momento de hacer una pausa, pero al regreso, fuego y lodo, el especial de noticias RCN sobre los 40 años de la toma del Palacio de Justicia. 4 décadas después, hoy revelamos historias todavía desconocidas. Pues vamos a una pausa. De momento los dejamos con los trazos de Vlado. Desde el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ha habido 10 fiscales generales de la nación. Numerosas teorías de conspiración y 3 décadas de oscuridad. Desde el minuto cero, el asalto al Palacio de Justicia por parte del M-19 y la respuesta de la fuerza pública marcaron una cadena de hechos que durante 28 horas pusieron a magistrados y a cientos de civiles inocentes en el ataque más cruento que se haya visto en una ciudad colombiana. Nada de esto habría pasado si el M-19 no hubiese iniciado una acción deliberada y violenta. Basados en el informe final de la Comisión de la Verdad, reconstruimos lo que ocurrió durante la ocupación de este símbolo de la justicia, que uno de los magistrados investigadores calificó como la segunda gran tragedia del siglo pasado, después del 9 de abril. Nancy Velasco reconstruyó la historia. El asalto al Palacio de Justicia comenzó sin ruido, con la llegada de 7 guerrilleros del M-19 entre las 10:30 y las 11 de la mañana. Iban de civil y armados, pero la máquina detectora de la entrada había sido retirada pocos días antes. Entran unos primeros guerrilleros para tomar posiciones estratégicas del segundo, del tercer piso y avisar al comando que estaba cerca a Palacio de que ya podían entrar, que ya habían llegado los magistrados y que ya podían entrar. Tras la llamada del cabecilla de este primer grupo, 28 guerrilleros a bordo de 3 vehículos salieron de la calle Sexta Sur con carrera octava. Había otro con 6 guerrilleros que salió tarde y no logró unirse al grueso de asaltantes. Hacia las 11:30 los vehículos irrumpieron en el parqueadero del Palacio con acceso por la carrera octava. Abrieron fuego de manera indiscriminada, asesinaron a 2 vigilantes y fueron enfrentados por escoltas de los magistrados. En ese fuego cruzado murieron 2 del M-19, 5 fueron heridos y perdió la vida un transeúnte que pasaba cerca de la entrada al sótano. Subieron a tomarse el Palacio piso por piso, secuestraron a los magistrados, amarraron a los magistrados. Antes del movimiento de tropa, hubo reacciones de un policía que prestaba servicio en la zona y un subteniente con 2 agentes de la cuarta estación, a quienes se unieron hombres del DAS, el F2, el Grupo de Operaciones Especiales, un exinfante de Marina al que llamaban el Rambo Criollo y un policía que estaba de vacaciones. 4 de ellos murieron. Bueno, Vaca, vamos a corrernos
Hermano, de una, muéstrame el micrófono. ¿Ok? Bueno, listos. Venga, sin correr. Serán necesarias nuevas decisiones. A escasos 300 metros, en la casa de Nariño, el presidente Belisario Betancur fue enterado casi de inmediato, pero dio las primeras instrucciones a la 1 de la tarde para restablecer la Constitución con la cautela de protección de los rehenes y de los guerrilleros. Sin embargo, antes de esa hora ya habían llegado 8 tanques. Es que imagínense ustedes que habían 500 personas al principio, todas con el mismo valor humano, y no se tomó en consideración esa acción, porque en esa época no había una verdadera política de formación militar hacia la importancia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El plan para recuperar el Palacio de Justicia fue ordenado desde la Brigada 13 y tuvo un movimiento inicial del batallón Guardia Presidencial. Al rato hubo despliegue del batallón de Policía Militar para aislar el área de la Escuela de Artillería, que tomó posición en la zona suroriental, el Escuadrón Rincón Quiñones en la carrera octava y el Escuadrón de Caballería en la Plaza de Bolívar. Todo el mundo sabía que se iban a tomar la Corte Suprema, habían encontrado documentos, habían encontrado planos. Se sabía que fue una toma anunciada. Entonces el operativo de respuesta a la toma ya estaba definido, ya estaba decidido. ¿Quién iba a hacer qué? Antes de la 1:30 de la tarde entró por la puerta del sótano el primer tanque, un Urutu con 9 militares que además fue escudo para el ingreso de 14 soldados del Guardia Presidencial. Un golpe a la entrada le tumbó la ametralladora y fue recibido con explosivos. Ahí se produjo el primero de 3 incendios. Allí se logró la primera evacuación de civiles que estaban atrapados en alguno de los 3 niveles del parqueadero y en áreas cercanas. La Casa del Florero se convirtió en el cuartel general de la Fuerza Pública, con el general Jesús Armando Arias Cabrales a la cabeza. Hacia las 2 de la tarde, un tanque cascabel derribó la puerta de la entrada principal del Palacio de Justicia. Entró seguido de otro tanque y al poco rato por esa misma puerta ingresaron otros 2. De ahí hasta las 10 de la noche continuaron entrando por el frente y por el sótano. Los guerrilleros, a órdenes de los cabecillas Andrés Almarales y Luis Otero, se concentraron en el 3er y 4.º piso, que se convirtieron entonces en blanco de bombardeos de los tanques y de una lluvia de balas. Todas las armas que existen yo creo que las dispararon o las pusieron a funcionar hoy en la toma de la Corte. Ellos jamás dimensionaron esa respuesta ni que el Estado fuera a desatender una institución tan respetable como era la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, bueno, la cúpula de la justicia, es que era el templo de la justicia. Los asaltantes se atrincheraron en el último piso, donde estaban los despachos de la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la presidencia y la sala plena. Los guerrilleros, de ver que el ejército no paraba de disparar, y entonces lo que hacen es utilizar a los magistrados como carne de cañón y protegerse con los magistrados. Uno de los rehenes era el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, quien después de varios intentos por comunicarse con el presidente de la República, habló a través de la radio para lanzar la súplica que nadie en el gobierno atendió. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Hacia las 5 de la tarde de ese miércoles 6 de noviembre, el general Víctor Delgado Mayarino, director de la policía, atendió la orden del jefe de Estado y habló por teléfono con Reyes Echandía, quien le reiteró la súplica para que suspendieran el operativo, pero el gobierno no estaba dispuesto a negociar, entre otras razones por la actitud criminal que mostró el M-19 desde el primer momento. ¡Ojo! ¡Allá venía!
El oficial también habló con el guerrillero Luis Otero, quien rechazó el ofrecimiento de respetarles la vida y un juicio imparcial a cambio de que se rindieran. Otero lo que era un asesino. Y Otero lo que era un cobarde. Otero decide tomarse la corte porque está desprotegida. Es fácil tomarse la corte. Y es fácil estar asesinando gente. A esa hora, unidades élite de la policía intentaron entrar al cuarto piso a través de la terraza, pero se encontraron con una puerta de acero difícil de tumbar y desconocían los planos del edificio. Un capitán fue asesinado y se cree que las explosiones para derribar la puerta causaron la muerte de algunos rehenes y guerrilleros que estaban en el costado nororiental. Ya para ese momento había comenzado el rescate de personas atrapadas en el segundo y en el primer piso y la salida de quienes lograron hacerlo por sus propios medios, como algunos ocupantes del tercer piso, para llegar a la puerta principal donde estaba la fuerza pública. Yo pensé que no salía de ahí. ¿Cuántos guerrilleros calculó usted que había dentro? No sé, eso era una... ¿Pero cuál fue el momento gritería ahí? Yo creo que es el momento en que el ejército nos liberó porque pensábamos que nos... Un segundo incendio al final de la tarde del 6 de noviembre obligó a salir a personas escondidas en los primeros niveles. Es probable que este se haya producido, al igual que la fatal conflagración del cuarto piso, por las numerosas y poderosas cargas explosivas, los disparos de rockets al interior y desde la parte externa del Palacio de Justicia, o incluso que haya sido provocado deliberadamente. El peor incendio fue el que inició en la noche en el cuarto piso y se convirtió en una amenaza tan grande para los rehenes como los disparos de los guerrilleros y las acciones de la fuerza pública. Y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. La tragedia sucedió básicamente el 6 de noviembre. ¿Por qué? Porque ese día murieron la mayoría de las que consideramos después víctimas, porque el fuego y el impacto, el disparo de cañones, la respuesta de los guerrilleros del M-19 en el cuarto piso, no quedó vivo casi nadie después de las 7 de la noche del 6 de noviembre. Por orden del general Arias Cabrales, fueron usados lanzagranadas, un obús y explosivos contra el sector donde estaban los del M-19 y los civiles atrapados. En las horas finales, unas 60 personas fueron llevadas a un baño de 20 metros cuadrados entre el segundo y tercer piso, que se convirtió en el último lugar de resistencia de los asaltantes. Las palabras difícilmente pueden definir la angustia que soportaron entre el lanzamiento de rockets, granadas y explosivos del ejército y los disparos de los guerrilleros. Su vida parecía ser lo que menos importaba. Y deciden enviar un emisario, los que están en el baño, para que contacte a la Cruz Roja e informe que todavía hay rehenes, que todavía hay magistrados y que cese el fuego. Insistían en que parara el fuego. Y ahí la fuerza pública y el ejército identifican dónde es que los tienen y empiezan a disparar el tanque contra los baños. Siete de las personas secuestradas en ese baño murieron antes de que se lograra una evacuación final del palacio. Cuando se vieron perdidos, los guerrilleros atendieron las súplicas y dejaron salir a las mujeres y después a los heridos, luego a los otros rehenes, pero intentaron poner a los magistrados Horacio Montoya Gil y Manuel Gaona Cruz y a un abogado como escudos a quienes habrían disparado por la espalda cuando Gaona se negó a servir como carne de cañón. Es que fue la segunda gran tragedia del siglo pasado, como con el 9 de abril. No solamente fue una tragedia para la justicia, sino para el país, como usted lo señala. Hacia la 1:30 de la tarde de aquel 7 de noviembre, ya la operación final del ejército, conocida como Operación Rastrillo, estaba llegando a su fin con la ocupación del baño, que fue el último infierno del asalto al Palacio de Justicia. La cifra total de víctimas en esos 2 días tuvo variaciones, pero según el propio gobierno de la época llegó a 115, y la tarea para identificarlas y establecer la verdad fue un largo reto y una extensión de la tragedia.
En noviembre de 1985, quienes hoy ocupan la presidencia de las Altas Cortes eran jóvenes abogados que daban sus primeros pasos en la rama judicial. ¿En qué estaba ese día el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez? Esto fue lo que nos contó. Yo entré a este Palacio de Justicia cerca de las 9 de la mañana y ya había comenzado la toma de este palacio. La toma empezó sobre las 8:30 cuando un grupo de 7 personas que integraban el grupo de 42 que debería tomar el Palacio de Justicia entró al comando de la señora Irma Franco. Me la encontré justamente aquí, en ese sitio donde funcionaba la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, donde ella estaba investigando supuestamente algunos datos para efectos de hacer o realizar su tesis para graduarse como abogada de la Universidad Libre. Y estuve acá entre las 9 de la mañana, cerca de las 9, y salí a las 11:15 de la mañana. 5 minutos después, por la carrera octava, entraron 2 carros de Corabastos simulando entregar alimentos para la cafetería, y a su turno, también 5 minutos después, debería entrar acá por la puerta principal otro grupo de 7 guerrilleros que finalmente no entraron porque los que estaban adentro cerraron las instalaciones. Me desplacé hasta el Banco de la República y cuando llegué a la Jiménez con Séptima ya se había producido la toma del Palacio. Y ahí estuve, el 6 y el 7, desde allí, desde el Banco de la República, mirando expectante lo que sucedió desde el momento de la toma hasta el momento de la conflagración final de este Palacio de Justicia. El fuego y las balas no solo se llevaron vidas, también una parte de la historia judicial de Colombia. Hubo magistrados que no sobrevivieron y uno a quien el destino dejó fuera, sin darle tiempo de volver. Dante Fiorillo, togado de la Corte Suprema, murió lejos del Holocausto, pero con el alma herida al ver caer la justicia que había defendido toda su vida. Su hijo decidió hablar con Paula Sabogal para contar la historia de su padre, el magistrado que murió viendo arder la justicia. Dante Fiorillo tiene un lugar en el Centro de Memoria del Holocausto al Palacio de Justicia, porque aunque ese día no estaba en el complejo judicial, es una de las víctimas. El 6 y 7 de noviembre de 1985, mientras el Palacio de Justicia ardía en el centro de Bogotá, el país perdía no solo a los magistrados que estaban dentro, también a uno que no alcanzó a regresar. Dante Fiorillo nació en un corregimiento del Atlántico. Hijo de una familia humilde entre un inmigrante italiano y una joven trabajadora, estudió Derecho en la Universidad Nacional y ascendió juzgado a juzgado hasta alcanzar el más alto tribunal del país. Pues lógicamente él estaba muy contento porque él toda su vida la dedicó a su profesión. Él no tenía amigos, porque pensaba que si algún día llegaba un expediente de un amigo y él tendría que pensar siquiera en torcer su línea recta como jurista. En noviembre de 1985, el magistrado se recuperaba satisfactoriamente de una operación. Su hijo había viajado desde Barranquilla para acompañarlo, pero ese jueves el país se estremeció. ¿Cómo fue esa noche en la que el magistrado se entera de todo lo que estaba pasando en el Palacio? Yo ese día estaba en la clínica con Neil Soto, el esposo de Nuri, que era la secretaria, que ella sí murió allá en el Palacio. Estábamos ahí visitando a mi papá y cuando llegó la noche yo me fui con Neil para el apartamento de él a seguir viendo las noticias. De lo que se vivió hoy aquí, en la Plaza de Bolívar, concretamente en el Palacio de Justicia, fue la entrada de 6 tanques de guerra. Aunque parezca increíble, subieron por esa escalera que estaba a mis espaldas. Esa noche llamó a mi papá a decirme que fuera y guardara ese carro, porque yo tenía el carro de la corte. Yo me entero al día siguiente, cuando ya mi papá estaba muerto. Me llamaron de la clínica a decirme que mi papá había fallecido, que me contaron de los infartos. Y entonces yo me fui para la clínica
ya, a ver qué había que hacer. Uno de los infartos le dio, creo que fue el último, cuando vio el cañonazo que metió el tanque al palacio. El magistrado Dante Fiorillo no murió por una bala, murió de dolor, de impotencia, murió viendo caer la institución a la que le había entregado su vida. La justicia para mi papá era su todo. Y ver cómo la bombardeaban, cómo la destruían, cómo la incendiaban, eso lo mató. Han pasado 40 años en silencio. Hoy, un hijo encuentra las palabras para contar la historia de su papá. Porque 40 años después de la toma, usted decide darle una entrevista a un medio de comunicación. Básicamente para que ojalá no vuelva a suceder. Se perdió muchísimo en ese holocausto. Los juristas más increíbles, más dedicados. No digo que ahora haya buenos, pero ese clan que había en esa época era... Pues estaban pasando momentos terribles con lo de la extradición y eso. A ellos les tocaba extraditar. ...40 años después, la historia del magistrado Dante Fiorillo encuentra por fin su voz. Un hijo habla hoy no solo para recordar a su padre, sino para honrar la memoria de una justicia que también murió aquel día. No, la memoria no prescribe y tampoco el dolor de quienes siguen esperando justicia. 40 años después de la toma del Palacio de Justicia, los familiares de las víctimas continúan buscando respuestas. Esta es la historia de Nuris Gutiérrez de Piñeres y de su hija Giovanna, quien por primera vez relata al país el viacrucis que ha tenido que soportar para saber cómo murió su madre y si el cuerpo que le entregaron realmente es el de ella. La inédita crónica es de Oscar Ramírez. Han pasado 40 años y todavía no puede decir adiós. Giovanna Soto sigue esperando una verdad que se quedó atrapada en las ruinas del Palacio de Justicia. Hoy, hace 40 años, sigo esperando los resultados de mi mamá. Nuris era una mujer joven, 32 años, barranquillera, madre de Giovanna, una niña de 9. Trabajaba como asistente del magistrado Dante Fiorillo en el 4º piso de la Corte Suprema. Alegre, organizada, siempre con prisa, sin imaginar que ese 6 de noviembre de 1985 sería su último día. Siempre que me dejaba en la ruta, pues me daba un beso, un abrazo, te quiero, te quiero. Y ese fue el último te quiero que recibí, pues, ese 6 de noviembre del año 85. Minutos después, Nuris llamó a una de sus hermanas. Dijo que estaba escondida bajo el escritorio, que oía disparos. Esa fue la última vez que la escucharon con vida. 3 días después, un cuerpo calcinado fue entregado a la familia. Lo identificaron por una etiqueta que decía Nuri. Nadie pudo reconocerla. El ataúd llegó sellado. Yo empecé a hablar con mi tío o con mi familia, personas cercanas a amigos de mi mamá. No coincide la información. O sea, mi tío prácticamente no estaba seguro en el 85 que fuera ella. En 2016, la Fiscalía ordenó exhumar el cuerpo. Los exámenes de ADN no fueron concluyentes. Luego, practicaron exámenes más especializados y en enero de este año, la respuesta fue la misma. No hay certeza de que sea su mamá, aunque hay algunos indicios por la ropa que vestía, según el reporte de aquel entonces. Hoy, Giovanna sigue sin saber a quién enterró.
pues para mí después de 30 años recibir esa llamada fue difícil también como de asimilar, porque fue pues volver a abrir una herida que había cerrado, no cerrado, sino es una herida que dejé en mi infancia cuando tenía 9 años en el 85, y ya después de 30 años que le digan a uno que vamos a exhumarlo porque no estamos seguros. Han pasado 4 décadas sin una verdad definitiva. La familia de Nuris no fue reparada por el Estado ni recibió indemnización alguna. Me siento engañada, me siento que en el 85 jugaron con todas las familias, pues yo era una niña de 9 años, pero de pronto los adultos de esa época, mi papá, mi abuelo, mis tíos, confiaron. Pero para Giovanna, más que una indemnización, hay algo que le duele más que el silencio. El olvido que siente cuando ve a jóvenes que no saben qué fue lo que ocurrió en el Palacio de Justicia. O sea, esto no puede volver a pasar en Colombia, o sea, no, y tampoco se puede caer en el olvido. Su lucha ya no es solo por encontrar a Nuris, sino por mantener viva la memoria. Como decirle, miren a la mujer que me convertí, pues a pesar de tu ausencia, aquí estoy yo, presentarle pues a su nieto. Creo que de pronto lo que deseamos todos es como un abrazo, ¿no? El de Giovanna es uno de esos testimonios de familias que no buscan culpables, buscan certezas, una verdad que la deje por fin llorar en paz. Recordar también es hacer justicia. Por eso seguiremos durante toda la semana haciendo memoria sobre lo que pasó hace 40 años en el Palacio de Justicia. Una toma armada que hizo arder a Colombia. Una toma ciega y asesina ordenada por un grupo de psicópatas. Una reacción polémica. ¿Qué podía hacer yo? ¿Bajarme del vehículo blindado y timbrar a ver si me abrían? La reacción de la fuerza pública fue tan desmedida. Y un país que perdió la confianza. 40 años buscándola en dónde está Carlos. No creo que sepamos la verdad. Fuego y Lodo, especial de Noticias RCN. 40 años de la toma del Palacio de Justicia. A partir del lunes 3 de noviembre en todas nuestras emisiones. Porque recordar también es hacer justicia. 4 décadas han pasado desde ese episodio que marcó la historia de Colombia. Y es que conocer, Rosy, estos testimonios y revivirlos sin duda nos hacen estremecer y reflexionar. Fueron 28 horas que quedaron en la memoria de quienes lo vivieron y quienes todavía están buscando verdad y saben recordar también es hacer justicia. Esta fue solo la primera parte de este especial que preparamos para ustedes. Pues recuerden que durante toda esta semana vamos a seguir reviviendo esta dolorosa historia. De momento finalizamos esta emisión. A ustedes gracias por habernos acompañado. Feliz resto de noche.